cuando el paciente presenta ya sea ideas delirantes o alucinaciones. Aquí yo lo que quiero hacer énfasis con esta diapositiva, chicos, es podemos tener un mismo, en cuanto a contenido de pensamiento, podemos tener un mismo tipo de contenido de pensamiento. En este caso, por ejemplo, serían ideas de celo, celotipia, pero podemos tener ese tipo de pensamientos en un carácter de ideas sobrevaloradas, en ideas obsesivas y lo que es en ideas de tipo delirantes. Entonces voy a hacer un ejemplo de cada una de ellas para ver si queda un poquito más claro cuál es la diferenciación entre esto de ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas y lo que es ideas delirantes, pero del mismo tipo de lo que son las ideas de celotipia. Entonces, tengo un paciente, y esto es una true story, tengo un paciente que iba con su esposa y fueron a una fiesta, y yo no sé qué diablos, qué tipo de fiestas iba este cuate, pero bueno, al último resulta que su esposa en la borrachera se besa con otro tipo. Entonces, él dice, bueno, este, pues es parte de la borrachera, ¿no? Pues digamos, y usó una racionalización, un mecanismo de defensa que también ya iremos. Pues una fiesta, pues sí, yo también me quedé como con esa idea de que si era una fiesta swinger o qué diablos ahí. Pero lo racionalizaba, ¿no? Entonces, él de alguna manera lo lograba reducir un poquito a la lógica. Ya veremos también esta parte de los mecanismos de defensa, chicos, que también son muy interesantes. Y el, la cuestión es que después de eso se quedó como ciscado, digamos, y entonces cada vez que a su esposa llegaba tarde del trabajo, cada vez que su esposa estaba en la casa y que estaba recibiendo algún mensaje de WhatsApp y veía clásico mensaje de WhatsApp y la persona sonríe, a lo mejor le llega un meme o algo. Entonces él pues pensaba en que probablemente su esposa le estaba siendo infiel, ¿no? Que estaba teniendo alguna cuestión de infidelidad. No estaba 100% seguro, pero sí existían elementos de la realidad, sí existían elementos como el hecho de que pues durante una fiesta pues él haya visto de que ella era capaz de besarse con otra persona. Y a partir de esto pues él se queda con estas ideas de celotipia, pero son en un carácter sobrevalorado. Si no hay la cuestión, si no hay la situación, si no hay su esposa de que llegue tarde y todo tranquilo. Pero ya cuando cualquier pequeño elemento, cualquier situación pequeñita, como hay ese antecedente con la situación que pasó con la esposa, pues ya evidentemente pues él piensa en que hubiera una posibilidad de una infidelidad. Diferente a lo que sería la celotipia, pero en el carácter de la obsesividad o en un pensamiento de tipo obsesivo, ojo, no es lo mismo tener un pensamiento de carácter obsesivo a, a lo que es tener un trastorno obsesivo compulsivo. Eso ya lo iremos viendo. Evidentemente, en el trastorno obsesivo compulsivo existen ideas de obsesivas, pero esa solamente es la mitad del trastorno. Necesitamos la otra mitad que sería la compulsión. Eso ya lo iremos viendo cuando veamos los trastornos de ansiedad. Bueno, el chiste es que la cuestión aquí es que en el trastorno obsesivo o en los pensamientos obsesivos, la persona no hay ningún parámetro de realidad, no hubo ninguna cuestión que le diera pie a eso, pero la persona está todo el día pensando y pensando y pensando y pensando en que su esposa, su pareja, eh, le puede ser infiel. Y Doc, yo estoy en el trabajo y no sé por qué me llegan pensamientos, me llegan imágenes de que mi pareja está con otro, que en el trabajo que de seguro hay alguien que le anda tirando el perro, etcétera, etcétera. Y yo sé que no, yo sé que pues, no me ha dado pie, no me ha dado ninguna situación en la que yo pueda pensar algo respecto a esto, pero pues me llegan los pensamientos, no es algo que pueda controlar, pero la persona está luchando contra eso, esa es la característica fundamental. Y en la idea de celotipia de tipo delirante, la persona no lucha contra la idea, de hecho la acepta la idea, la hace suya, se pone la camiseta y la actúa completamente. Entonces, me pasó una vez, llega al consultorio una persona con una computadora y me dice, mire doctor, aquí tengo
en la computadora donde yo estoy rastreando a mi mujer y puedo seguir todos sus pasos y yo sé que ella se mete con los vecinos porque mire, aquí por medio del Google Maps yo puedo checar y checar y checar. Tipo así como completamente crazy psycho. Estaba en una idea delirante de tipo celotípica, que lamentablemente es muy común este tipo de situaciones en los pacientes que tienen problemas por consumo de cristal. Yo no sé qué pasa ahí con el cristal, con el consumo del cristal, pero bueno, produce muchas alteraciones, alucinaciones de tipo visuales, pero particularmente estas ideas de tipo de celotipia son como que muy comunes en estos chicos. Entonces, esto era como una pequeña introducción para que pudiéramos hacer una diferenciación un poquito más extensa entre lo que es la diferencia entre una idea sobrevalorada, una obsesión y una idea delirante. Dar continuidad, chicos. A ver, sus, tenemos dos pendientes. Uno, vamos a ver, estuvimos viendo también lo que fue el miércoles ahora que repusimos la clase. Eh, vimos lo de el examen mental. Bueno, íbamos a ver la parte del examen mental y las funciones mentales superiores. Aquí para las funciones mentales superiores vamos a ver dos temas que nos van a hacer favor sus compañeros. Lo que son las alteraciones del lóbulo frontal, particularmente las lesiones en orbitofrontal y dorsolateral, que son muy importantes en psiquiatría y también espero que en neurología las vayan a recuperar un poquito. Y el examen mental, digo, el mini mental, perdón, el mini mental, que sería esta pequeña encuesta muy sencillita, muy rápida de hacer, que originalmente se utiliza más como para identificar alteraciones cognitivas, particularmente de demencia, pero en general el mini mental nos está revisando también funciones mentales superiores. Entonces, a ver, su compañera que se encarga de lesiones del, creo que era compañera, es que no traigo la lista, de funciones mentales superiores, ¿quién es? Manifiéstese, por favor. ¿A quién le tocaron las lesiones frontales? Nadie. Lesiones del lóbulo frontal. ¿A quién le habían tocado? Sí, no traigo la lista. Traigo por ahí perdida la lista de los nombres. Creo que a mí me tocó. Ajá. A ver, espérame, que ahorita ya comparto la presentación. Ah, Fer, ¿qué onda? Bueno, chicos, mientras, ahorita lo que abre la presentación, quería proponerles esta parte de examen mental, la verdad es que ya creo que la próxima semana ya tocaría el primer examen. Entonces voy a ver, ¿ustedes qué preferirían, examen o que mejor dejemos hacer una tarea de examen mental? Tarea, ¿verdad? Sí, yo sabía. Listo, checar con el coordinador. Este, sí, porque la verdad es que esta parte del examen mental no me parece como que sea muy adecuada hacer nomás un examen así. Creo que es mejor que ustedes hagan un examen mental de algún personaje, ya iré viendo, pero necesito checar con el coordinador si nos da chance y nos da luz verde para que este primer parcial sea un trabajillo. Ya nomás necesitamos ahí checar ahí. Entonces, a ver, Víctor, adelante, muy bien, perfecto. Platícanos de las lesiones orbitofrontales y dorsolaterales y qué hacen estas estructuras cerebrales, por favor. Ay, ya, no podía desilenciarme. Ya, ahora sí. Este, bueno, yo les voy a hablar de lo que es la corteza orbitofrontal con su síndrome frontal y lo que es lo de la corteza dorsolateral con su síndrome dorsolateral.
Bueno, en la corteza orbitofrontal esta recibe el nombre por ser una región de la corteza cerebral, la cual forma parte de la corteza prefrontal. Y esta tiene una gran importancia en la regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de conductas. Esta corteza se ubica, como su nombre lo dice, en el lóbulo frontal, hallándose en ambos hemisferios cerebrales. Eh, Tiene múltiples conexiones con lo que es el sistema límbico, la corteza motora, el tálamo, hipotálamo y el hipocampo, y la mayor parte de las áreas sensoriales. Como ejemplo de caso, les tengo este síndrome frontal o el famoso caso de Phineas Gage. Eh, Este joven, al cual una barra de hierro le atravesó el bulbo orbitofrontal mientras manipulaba explosivos, logró sobrevivir a la lesión, pero posteriormente a ella empezaría a manifestar severas alteraciones que complicarían su existencia, como que se empezó a volver un poco más hostil, más agresivo, tuvo fuertes cambios de personalidad y fue incapaz de más bien perdió la capacidad de planificación. Bueno, las lesiones producidas en esta zona, en la zona prefrontal del cerebro, determinan en la mayor parte de los casos la aparición de un conjunto de síntomas que se van a agrupar bajo el denominado síndrome frontal, teniendo consecuencias sobre el córtex motor, el premotor y otras áreas con las que mantiene estrechas relaciones. Esta sintomatología cognitiva, tras la lesión en los lóbulos frontales, es como muy variada y se relaciona con la localización, el tamaño y la profundidad y la lateralidad de la lesión. En este sentido, bueno, podemos hablar de trastornos del razonamiento, la capacidad de generar estrategias que permitan solucionar problemas, el lenguaje, el control motor, la motivación, la afectividad, la personalidad, la atención, la memoria, incluso la percepción. Entonces aquí pues les tengo las imágenes del caso, de ya, o sea, cómo atravesó a este joven y bueno, poco a poco fue perdiendo como su forma de ser o su existencia en sí mismo y se hizo más agresivo. En lo que es la corteza dorsolateral, bueno, pues se va a encontrar, bueno, corteza dorsolateral anterior se encuentra en la región frontal de la corteza cerebral, que ocupa la parte más rostral de la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media. Esta tiene como función lo que es la memoria, como es el trabajo, la memoria a corto plazo, la codificación, la memoria prospectiva, el olvido intencional, tiene también funciones motoras, funciones en el lenguaje, como el procesamiento, lo que son las metáforas, también aquí tiene un proceso aquí se procesa más bien, tiene parte auditiva, parte del razonamiento y procesos de las emociones. Y como síndrome, bueno, se llama así síndrome dorsolateral o síndrome del disejecutivo, así lo encontré. Este es una característica, o sea, una característica de este es que es incapaz para iniciar y terminar cualquier comportamiento. O sea, como que pierden lo que es la iniciativa, por así decirlo. También hay una alteración de la flexibilidad cognitiva y conductual, que que se expresa como una conducta de perseveración. Hay también una alteración de la memoria de trabajo, o sea, como que no recuerdan bien o no pueden iniciar bien un trabajo sencillo. Y hay una alteración en la memoria del contexto, o sea, no entienden el porqué de algo. Y ya era todo, bueno, de este dorso lateral no era mucho. Y como dijo que quería algo sencillito, pues también no me extendí tanto. Ya estas sin las bibliografías. Está bien, Víctor, está bien. A ver, Víctor, una pregunta, a ver, si quisieras poner en palabras así muy, muy sencillas, eh, a ver, así, ahora sí como tu explicación, una síntesis. ¿Cuál sería para ti la función de la corteza frontal? ¿Cuál es la función de la corteza orbitofrontal? ¿Y cómo sería un paciente? ¿Cómo te imaginas que sería un paciente? ¿Cómo se comportaría un paciente que tiene una lesión en la corteza orbitofrontal? Bueno, primero que nada, pues habría que ver el daño, ¿no? Producido en esta área. Principalmente yo, o sea, yo ya hablando como un poquito más a nivel fisiológico, yo esperaría alteraciones en lo que es el área motora, porque principalmente ahí se encuentra, ¿no? Este,
esperaría alteraciones primeramente en áreas motoras y ya en base a lo que, pues, a lo que alcancé a leer, esperaría que a lo mejor las personas con las que él vaya mencionen o digan que a él ha cambiado, él como persona ha cambiado, que a lo mejor se ha vuelto más agresivo. Siento que eso es Ujú. como muy importante, que se ha hecho más agresivo y que a lo mejor se ha hecho incapaz de hacer algo, o sea, de como de poder planear algo sencillo, o sea, que ya no es capaz esta persona de, como que se le va el avión o como que ya, o sea, ya no razona bien y no entiende a lo mejor mm, como expresiones populares, como que ya a lo mejor no las puede ya comprender, como dice que no entiendo, o sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre de, ve a ver si ya puso la marrana, o sea, como que a lo mejor él diga de que diga, chis, o sea, ¿qué es una marrana o por qué tengo que ir a ver si ya se puso? O no entiendo. O sea, me imagino a lo mejor un paciente así, pero todo en Ok. base a la lesión, o sea, qué lesión fue, todo en un contexto, ¿no? Bueno, no. Ahorita, aquí estamos en cuestiones hipotéticas. O sea, a ver, aquí creo que estamos confundiendo un poquito. La órbito frontal, o sea, tenemos la corteza frontal. Y la corteza frontal la vamos a dividir en corteza orbitofrontal y dorso lateral, y falta la tercera, la mesial, pero eso no la quise meter, pero prácticamente lo dividimos en las tres. Entonces, la lesión es puramente de corteza orbitofrontal, puro orbitofrontal, ahí como comentabas, generalmente lo que van a ver son cambios en el comportamiento. De hecho, en cuanto, es muy raro, y tú sabes que es muy raro encontrar una lesión pura. Casi siempre va a estar una lesión en un área y conjunto con otras, pero en la órbito frontal, aquí lo que comentan tus compañeros es así como esta cuestión de perder la moral. Habrá que cuestionarse qué es la moral. Más bien lo que sí, lo que ahorita comentaste es cierto, lo de la presencia de agresividad. Hay que pensar en la corteza orbitofrontal como en el freno social, ¿sí? Tenemos estas estructuras subcorticales que ya iremos viendo cuando vayamos a ver la clase de ansiedad, en donde tenemos estas áreas que se encargan del manejo de las emociones, reacciones emocionales básicas, instintivas, muy arcaicas, como lo que es el sistema límbico y la amígdala, y donde, por ejemplo, nace un impulso agresivo, de que alguien me dijo algo, alguien me mentó la madre, y entonces el primer impulso arcaico, agresivo, es de agresión, de querer regresarle la agresión al otro. Pero la corteza orbitofrontal es la que se encarga de poner este freno y decir, no, a ver, espérame, no golpees, tranquilo, no conviene. Y esto es algo que pasa en los pacientes que tienen consumo de alcohol, porque lo que se ve afectado, lo que se desinhibe, es la corteza orbitofrontal. Entonces, por eso uno se vuelve como mucho más impulsivo, más emocional. Cuando está borracho, pues se puede, por si hay muchos impulsos agresivos dentro de la persona, se pone mala copa, le andamos mandando mensaje a las 3 de la mañana a la exnovia. O sea, andamos con estas cuestiones que normalmente nuestra corteza orbitofrontal no detiene para no hacerlo, pero pues ya cuando está uno alcoholizado, se altera la funcionalidad de la corteza orbitofrontal, no tanto en la cuestión motora, ahí ya tiene que ver más con el lóbulo parietal y otras cuestiones ahí. Entonces, pero sí, lo que vamos a ver es un paciente que está muy agresivo, está inapropiado, hipersexual, o sea, todos estos impulsos subcorticales de hambre, sexo, territorialidad, agresión, es como un perro sin bozal. Digamos que la corteza orbitofrontal es el bozal del perro rabioso, del perro que quiere ahí como emanar los impulsos agresivos, sexuales, de territorio y todo esto, ¿sí? Entonces, ahí para que quede claro en la funcionalidad de la orbitofrontal. Y la corteza dorsolateral, la misma pregunta, Víctor, que en pocas palabras, ¿qué explicarías que hace la corteza dorsolateral y cómo te esperarías a un paciente con un síndrome disejecutivo o síndrome dorsolateral? Aquí está. Bueno, yo me lo imagino con pérdida importante de la memoria. Yo sé, bueno, creo que sería como algo de lo más característico. O sea, porque en muchas bibliografías mencionaba que había mucha, o sea, una importante pérdida de esta. O sea que, y, y del,
del razonamiento también. Bueno, es lo que primeramente me imagino yo, una pérdida de la memoria, o sea, pero muy marcada. Ok, a ver, ¿qué es la memoria de trabajo? Ahí pones tú, ¿qué es la memoria de trabajo? ¿Cómo Ah, definirías ahí dice? la memoria es como, ay, como, ay, es que sí lo leí, pero a ver, Ajá. déjeme, a ver, es que vi un ejemplo o sea, cuando tú aprendes a hacer algo, o como a Ah, ok, perfeccionar, ajá. como a perfeccionar algo, no sé, como desarrollar una nueva habilidad, o sea, o perfeccionar esta, por ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor coser, es una habilidad que, pues, o sea, hasta que no te enseñan, pues, no aprendes, y, y como que se te olvida, o sea, a lo mejor ya sabías, y ahora se te olvida, o como que no recuerdas bien cómo hacerlo, o sea, como, Ujú. no sé, a lo Mira, mejor, si bien me acuerdo, Víctor, ir no es por tanto ahí. que no se olvide. Aquí el problema que pasa en la corteza dorsolateral o la función de la corteza dorsolateral y particularmente a partir de la memoria del trabajo, haz de cuenta que la memoria del trabajo es la RAM de la computadora, ¿sí? La computadora, el CPU, pues sería el cerebro en su totalidad y la memoria de trabajo es como la RAM, o sea, tu computadora no está siempre trabajando al 100% de su capacidad. Si tú vas a poner a tu computadora a que abra el Word, lo que va a hacer la computadora es solamente sacar los archivos o lo que necesite trabajar de Word y lo va a traer a la pantalla para trabajar con él. Entonces, la memoria de trabajo es, yo me quiero hacer un sándwich y entonces el cerebro, su memoria de trabajo es todos los pasos y todos los ingredientes y todo lo que se requiere para poder hacer el sándwich porque pues, no trae siempre al momento la capacidad de hacer un sándwich, no es información que traigas siempre en la conciencia, sino pues imagínate, pues eso sería ya un trastorno obsesivo compulsivo. Este, entonces, esta memoria de trabajo se refiere como la capacidad de poder sacar del almacén todo lo que vamos a necesitar hacer. Y exactamente, hay que hacer un sándwich de sandía con katsup. A una persona con una lesión en la corteza dorsolateral no es tanto de que pierda la memoria, tiene la pérdida, pero de la capacidad de la organización de la memoria. Entonces, es una persona que para hacer un sándwich se tarda una hora y media. Fíjense cómo está, aquí nos está hablando, particularmente aquí es donde está afectado en los pacientes que tienen TDAH, déficit de atención e hiperactividad, particularmente lo que es el síntoma del déficit de atención, en donde o hacer una tarea o hacer cualquier cosa mental, a estas personas les cuesta muchísimo trabajo porque su RAM está muy ineficaz y les cuesta mucho trabajo la organización de los pensamientos, la organización de las ideas y las organizaciones de los pasos para poder hacer sus trabajos en una forma eficiente o eficaz. Entonces, en manera un poco despectiva, un paciente con una lesión en la corteza dorsolateral es un paciente que tiene mucha torpeza, más que alteraciones de la memoria, es una forma de torpeza por la incapacidad, porque no tengo un buen RAM, como una computadora que a lo mejor tengo un almacén súper chingón, tengo un tera de almacén, pero tengo poquito RAM, tengo 250 megas de RAM, entonces pues realmente no sirve mucho tener tanta memoria si no tengo una capacidad de poder hacer el acomodo de forma eficiente de la información que estoy utilizando. Entonces, estos pacientes, y esto es algo que ustedes van a ver mucho, chicos, en lesiones cerebrales, por ejemplo, en EBCs, en donde una cuestión de una secuela de un EBC, particularmente de la arteria carótida anterior o alguna de estas que irrigan estas áreas, el paciente después del EBC, aparte de las alteraciones motoras, es muy común que digan, es que mi papá después de que le dio el EBC se hizo muy agresivo, se hizo muy hipersexual, o ya como que ya no puede hacer un sándwich, le cuesta mucho trabajo, doctor, hacer cada una de estas cosas. Y ahí es donde estamos viendo las alteraciones de esta área de la corteza dorsolateral. ¿Ok? Entonces, para hacer la diferenciación entre qué hace una y qué hace otra y cómo serían pacientes muy diferentes. Uno, un paciente más agresivo, más hipersexual en el órbito frontal, y en el otro, un paciente que sería mucho más llevado a la torpeza, ¿no? A la dificultad para la organización de los pensamientos o de las acciones. ¿Ok, Víctor? Sí, Bueno, muy ya bien. está. Ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver ahora, chicos, la aplicación del Minimental. ¿A quién le tocaba el Minimental?
A ver, Scarlett. Me acordé el otro día ¿Me de una puedes decir si me paciente. escucha? Ay, perdón. Sí, no te escuchas bien. Bueno, yo te escucho bien. Ah, nomás me acordé porque tengo una paciente que se llama Scarlett, que el otro día me mandó un mensaje que si podía ir a hacer ayahuasca. Ahí nada más, esos son los mensajes de las 2 de la mañana. Doctor, ¿puedo ir ahorita a una ayahuasca? No, bueno, si quieres, pero pues, allá usted, señora. Adelante, Scarlett, por favor, platícanos del mini mental. Bueno, les voy a hablar del mini mental. Primero vamos a ver qué es. Como ya lo mencionó el doctor, es una prueba sencilla que permite detectar la presencia de deterioro cognitivo. Normalmente se basa en demencias y puede ser normal en personas con deterioro cognitivo leve o con formas incipientes de Alzheimer. Ah, en estos casos se requieren pruebas más sofisticadas y el mini mental pues se encarga de medir diferentes áreas de conocimiento como la memoria, la comprensión verbal, la orientación y otra serie de habilidades. Bueno, el mini mental se compone de 30 preguntas, de varias preguntas, el puntaje máximo son 30 y se va a dividir en orientación, registro, cálculo y recuperación y lenguaje. Entonces, en orientación el máximo de puntos a obtener son 10 y aquí se le va a preguntar al paciente el año, la estación del año, el día del mes, el mes y el día de la semana. También se le puede preguntar la comunidad, la provincia y la ciudad en la que se encuentra, igual el nombre del hospital o la clínica y el número de planta o piso. Por cada uno que haya sido respondido correctamente se le va a asignar un punto. Después tenemos registro, que aquí el máximo son 3 puntos. Y aquí se le va a pedir al paciente que nombre 3 objetos, por ejemplo, no sé, cama, manzana, mesa. Y el paciente debe ser capaz de repetirlos y que con una pausa breve entre cada uno de ellos. Y aquí se le va a asignar un punto por cada uno que repita correctamente. Después tenemos atención y cálculo. Aquí se le pueden hacer dos tipos de pruebas al paciente. Una sería que deletree la palabra prueba al revés y se le va a dar un punto por cada palabra que coloque correctamente, o se le va a pedir que cuente en reversa de 30 restando de 3 en 3. Y pues por cada vez que haga bien la resta, pues se le va a asignar un punto. Después tenemos la recuperación. Aquí se le va a pedir que mencione los 3 objetos que se le mencionaron en la sección de registro y pues si los menciona correctamente se le va a dar un punto por cada uno de ellos. Y tenemos el lenguaje. Aquí el paciente le vamos a mostrar 2 objetos y tiene que decirnos qué son. Por ejemplo, un lápiz y un reloj. Y se le va a dar un punto por cada uno que diga correctamente. También se le puede pedir que repita una frase, por ejemplo, había 3 perros en la casa, y otra sería que siga una orden en 3 fases, o sea, por ejemplo, recoger la hoja de papel con la mano derecha, plegarla a la mitad y dejarla en el suelo. Y leer y obedecer órdenes, por ejemplo, cierra los ojos, escribe una frase, copia un dibujo. Aquí lo máximo a obtener son 3 puntos. Y después vamos a ver cómo se interpreta dependiendo del puntaje obtenido. Entonces, una puntuación normal sería de 24 puntos o más. Un deterioro leve es entre 19 y 23 puntos. Un deterioro moderado entre 14 y 18 puntos. Y grave sería menor de 14 puntos. También según lo que investigué decía que la puntuación podría variar dependiendo del grado académico que se estudió y la edad. Entonces, por ejemplo, alguien que estudió solo primaria y tiene entre 18 y 69 años, su puntuación media va a ser de entre 22 y 25, a 70 a 79 años, 21 a 22, y mayor a 79, 19 a 20 años. La educación de grado medio, las mismas edades, y va a ir variando, va a ir aumentando 1 o 2 puntos, igual en la educación de grado superior, y la educación de universitaria es la que mejor puntaje tiene y más alto. Y pues aquí hay una foto de un mini mental
y cómo está, pues para evaluarlo rápido. Y ya eso sería todo. Ok, muy bien. A ver, ¿puedes regresar una de las diapositivas, por favor, Scarlett? Sí, ¿a cuál? Ah, Antes, a ver, otra antes. Otra antes. Menos. Ahí, esa. A ver. Ay, no, ya te fuiste al inicio. A ver, adelante. La que sigue. Ujú. Ok, entonces aquí chicos, de lo que estábamos viendo del examen mental en las funciones mentales superiores, fíjense cómo aquí en la parte del lenguaje, aquí, deja esta diapositiva, por favor. Eh, Aquí estamos viendo, si bien el mini mental, ustedes lo van a ver en la clínica, es un test muy sencillito que se puede hacer como en unos 10 minutos, que puede servir para identificar alteraciones o inicios de demencia, pero no es suficiente para hacer diagnóstico de demencia, solamente nos habla de alteración cognitiva inespecífica. Pero aquí es importante como leer entre líneas, qué es lo que nos está queriendo decir cada una de estas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquí donde dice seguir una orden en 3 fases? Evidentemente un paciente que tiene una lesión dorsolateral o que tiene un síndrome disejecutivo, ahí para seguir una orden en 3 fases es donde se utiliza mucho lo que es la memoria de trabajo. Entonces, esta persona en esta torpeza que se va a ver, o en esta forma como de síndrome de torpeza, síndrome disejecutivo, la persona va a ser incapaz de poder seguir la orden en 3 fases y como que se le va a hacer bolas. Esto lo podemos ver con los niños. A un niño chiquito, a un niño pues vamos a poner como de entre 2 o 3 años, tú le dices, dame la pelota, ¿no? Y el niño te da la pelota. Pero si a un niño así chiquito tú le das una orden en 3 fases, dame la pelota y luego haces esto y haces esto, entonces el niño como que se queda trabado así como robotcito, así como que, ¿qué? Entonces a esos niños chiquititos, igual a un paciente con una alteración dorsolateral, le tienes que dar orden en un solo paso porque su memoria de trabajo en el niño pues todavía no está lo suficientemente madura, y en el otro pues está lesionada, son incapaces de poder hacer esta secuenciación de pasos, es lo que estamos viendo y es lo que vamos a unir de lo que habíamos visto con la lesión dorsolateral con esto. En cuanto a lo de nombramiento de objetos y esto, pues también nos está hablando, tal vez no de funciones mentales superiores, pero sí de ya cierto daño posible que hubiera en áreas cerebrales del lenguaje, ¿no? Que sí lo vimos en el examen mental cuando encontramos un paciente que pues si está repitiendo, si puede nombrar los objetos, cómo está el lenguaje afectado o no, o en el pensamiento, ¿no? Si lo que le estamos preguntando realmente lo puede contestar, o en una fascia de conducción, el paciente pues, no nos está comprendiendo lo que le estamos preguntando y esto se va a ver reflejado también lo que es aquí en el mini. Ok, muy bien. Ok, gracias, Carles. Muy bien, muy práctico la presentación. Nomás pon tantito la última donde se ve el examen, el mini mental, por favor, para que vean los chicos. Bueno, espero que todos hayan revisado un poquito el examen, el test, perdón, el mini mental. Entonces, es esta hoja muy sencillita. Y también aquí vamos a revisar también, aquí de hecho viene cada uno, se revisa la orientación, memoria inmediata, lenguaje, construcción. Entonces lo que estamos viendo al copiar en el hasta abajo que viene un dibujito, estamos viendo si el paciente también presenta alguna especie de apraxia. Eh, ¿Hay alguna otra cuestión? Entonces, realmente nos está midiendo muchísimas cosas este mini mental. Vuelvo a esto. Generalmente en la clínica lo van a ver que los médicos solamente lo quieren utilizar para ver alteraciones cognitivas, pero es mucho más complejo y nos da mucho más cosas. ¿Ok? Muchas gracias, Scarlett. Bueno, vamos a terminar ya lo que es la parte del mini mental, del examen mental. Me quedé trabado acá. Mm, mm, mm.
Ok. Veamos el punto número 10 de sus hojas de Word, chicos, donde viene juicio. Dice así: es la actividad psíquica mediante la cual el espíritu realiza una síntesis mental que permite llegar a la conclusión extraída de la relación y comparación de las ideas de conocimientos. Simple y sencillamente, es la forma en la que la persona puede hacer una lectura adecuada de su realidad, del contexto en el que se encuentra, y lo que nosotros medimos en el juicio es que tanto esta persona, por su situación emocional, por su estado mental, por su alteración sensoperceptiva, o por una alteración en el desarrollo de las capacidades mentales, como lo que serían una discapacidad intelectual o antes previamente conocida como retraso mental, si la persona tiene un juicio que sea adecuado o no para la circunstancia que está viviendo el individuo. Entonces, esto es como que ya digamos una cosa que se ve al último a través de toda la entrevista, a través de todas las preguntas, a través de las actitudes que vimos con el paciente. Entonces, tenemos un juicio que podría ser de tipo insuficiente, vienen en ya la última hojita, chicos, es donde viene lo que es estos puntos. Un juicio insuficiente nos habla de una persona en donde prácticamente tuvo un desarrollo incompleto de su psique, ya sea porque la persona haya tenido una lesión cerebral en edades tempranas, un hipotiroidismo no identificado. Entonces, prácticamente es una persona que tiene una discapacidad intelectual y es una persona que en esta incapacidad del desarrollo adecuado no puede dar lecturas completas de la situación o de las circunstancias. Un ejemplo que aquí yo voy a poner es, hubo el caso de una madre, de una señora con discapacidad intelectual. Ella tenía un hijo de 9 años, ella tenía más o menos como unos 28 años, y ella, el hijo tenía un síndrome creo que un trastorno del espectro autista. Entonces, era un niño que requería cuidados muy especiales y requería de cuidados muy particulares, porque era un niño que cuando las cosas salían fuera de su contexto, de lo que él conocía, pues reaccionaba con mucha agresión verbal, gritaba mucho, se desesperaba mucho el chico. Entonces, en esta incapacidad de poder tener los cuidados adecuados para este niño, en un arranque de ira y de enojo, la señora apuñaló al niño. Eso fue una cuestión que sucedió aquí en Aguascalientes. Yo creo que tiene ya unos 3 años más o menos que pasó eso. Entonces, bueno, apuñaló al niño y pues lo mató. Entonces, a mí me toca hacer el peritaje, me toca hacer una valoración del examen mental de la señora para identificar que efectivamente ella tuviera pues una incapacidad. Y dentro de las preguntas que yo le hice para determinar cómo estaba el juicio de la señora, yo le preguntaba y le decía, bueno, esto que hizo, esto que pasó, ¿cómo lo definiría usted? Me dice, no, pues yo maté a mi hijo. O sea, tenía hasta cierto punto ese juicio adecuado de que ella sabía que había matado al niño. O sea, tiene un juicio que está dentro de la realidad, pero le pregunté después, ¿y qué cree que vaya a pasar con usted? ¿Cuál va a ser la situación que le espera? No, pues yo creo que me van a llevar allá a la cárcel, voy a pagar un dinero y salgo, ¿no? Yo creo que estoy ahí unos días y ya pago y ya me voy. Es un juicio que es insuficiente porque si bien está identificando y está en el parámetro de la realidad, le es insuficiente saber que esa acción pues le va a llevar a tener un tiempo muy largo, un juicio que va a ser muy desgastante y que probablemente pues vaya a estar en la cárcel durante mucho tiempo. Doctor, ¿y si pasa como en las películas que deciden si lo mandan al reclusorio o al loquero? Eh, sí, sí. Hay un concepto en psiquiatría legal que es el de la imputabilidad. Bueno, no es en psiquiatría, es en general. Es un concepto legal. Ustedes cuando cometen un crimen, lo que va a determinar el juez o lo que va a determinar la ley es si se les puede imputar su crimen, o sea, de que ustedes están en condiciones mentales de juicio, de autonomía para poder ser acreedores de la sanción por el crimen que hayan cometido. Entonces,
Existen situaciones mentales o existen situaciones psiquiátricas que pueden hacer que una persona sea inimputable, o sea, de que aunque una persona haya cometido un crimen, se dice, por esta alteración mental no se le puede imputar un crimen. Como por ejemplo, existen muy pocos casos, ¿eh? Existe, por ejemplo, como en el caso de la psicosis o trastornos mentales graves, como en el caso de la esquizofrenia, en el retraso mental o discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, sí pueden existir estas cuestiones de inimputabilidad. En el caso de ella, se va a hacer un juicio en donde se le va a colocar una etiqueta de semi-imputable, porque hasta cierto punto sí era consciente de que hizo un crimen, sí fue consciente la señora de que lo que hizo está mal, sí era consciente porque en ella existe una discapacidad intelectual leve, que le era lo suficiente como para pues ser mamá y pues estar al cuidado del niño, pero no era lo suficiente apta como para poder sobrellevar toda la circunstancia de él. Entonces, esto era la cuestión legal de que, y eso es algo que pasa mucho y la verdad es que es muy desgastante, donde muchas personas quieren evadir la ley al hacerse pasar por inimputables y nos mandan a nosotros a la valoración para poder determinar si la persona es imputable o no. Si una persona mató a otra, pero la persona estaba bajo el estado de intoxicación de alguna sustancia, no vale, porque al final y al cabo tú eres responsable de lo que te metes a tu cuerpo, tú eres responsable de si te intoxicas o no. Entonces, eso no quita de que, es que estaba borracho y por eso lo golpeé o la golpeé. No, güey, o sea, pues si tú decides consumir alcohol, o sea, tú estás siendo responsable de exponerte en una situación en la cual puedes perder el control. Eso no es inimputabilidad, ¿sí? Son muy complejos y determina mucho en cuanto a qué tan chicho o qué tan chucho es el abogado y también qué tanto conoce el juez sobre esta cuestión de estos conceptos de imputabilidad y inimputabilidad. En un autista podría ser inimputable, sí, exactamente. Un autista, un paciente con trastorno del espectro autista, de estos, pero de los autismos graves, de estos autismos profundos, de estos autismos que son como muy socialmente muy difíciles de poder ser funcionales en la sociedad. Recuerden que el espectro autista es todo un espectro que puede ser pacientes muy funcionales en la sociedad, o pacientes que la verdad es que sí les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo cualquier cosa como ir simplemente a una educación básica. Entonces, eso sería un juicio insuficiente. Un juicio debilitado, dice, es una alteración de tipo cuantitativa en la que el juicio pierde de forma paulatina la capacidad de la comprensión, posterior a lo cual la alteración en la capacidad de abstracción o síntesis, como por ejemplo sería un síndrome demencial, es en donde existe una situación donde la persona tenía un juicio adecuado, pero existe una lesión cerebral, existe un síndrome demencial que va haciendo que la persona vaya perdiendo paulatinamente pues su capacidad de juicio. Un juicio suspendido es cuando existe la alteración del juicio, pero tiene que ver con algo que es temporal, por ejemplo, como en el consumo de alguna droga o de alguna sustancia, la persona en ese momento pierde su capacidad de juicio o se altera la capacidad de juicio, pero directamente por que la persona pues estuvo con el consumo de alguna sustancia, pero posteriormente ya que se le pase, pues ya va a recuperar ese juicio. Y un juicio desviado dice alteración de tipo cualitativa que es afectada por una carga afectiva de gran intensidad, como en el funcionamiento psicótico o también lo que serían en las cuestiones emocionales, cuando una persona está bajo una situación emocional muy, muy grande y que está a punto de perder el control y en ese momento, como por ejemplo, como padre de familia, nuestros hijos nos sacan a veces de las casillas, entonces en una situación emocional muy, muy, muy grande, pues golpeamos al niño, ¿no? Le damos un moquetazo al niño. Entonces, en ese momento, y luego ya después empiezan los sentimientos de culpa. Es que, perdón, hijo, es que no lo quise hacer. Lo que pasa es que fue en una situación de tanta carga emocional que hizo que la persona pues perdiera lo que es el juicio en ese momento y se desvió el juicio hacia esta incapacidad de autocontrol y le llevó a la persona a tener este comportamiento agresivo. Y por último, vamos a ver algo que es bien importante aquí en psiquiatría, chicos. Conciencia de enfermedad. Hay aquí una palabra que es la última con la que termina este documento que se llama anosognosia.
anosognosia es el nombre, pues, fifí, para decir de una persona que ha perdido la conciencia de enfermedad. Creo que esto ya se los había comentado, pero lo vuelvo a repetir. Una de las cosas que hace diferente a la psiquiatría, diferente respecto al resto de las entidades o de las especialidades médicas, es que generalmente esta cualidad de la conciencia de enfermedad es muy diferente en algunos de los diagnósticos que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, ustedes como cardiólogos, como nefrólogos o pediatras, va a llegar la persona, va a llegar la familia y va a llegar, oiga, es que yo estaba bien, pero pues empecé a tener dificultad para respirar, no sé, que tenga un inicio de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que le cuesta trabajo, camino 2 cuadras y me empiezo a bufear mucho. Entonces, doctor, yo lo que quiero es que usted me ayude a que se me quite esto. Vamos a poner una enfermedad de tipo infecto contagiosa, ¿no? De que pues, traigo una faringitis. Entonces yo andaba bien, pero ahora pues me duele la garganta, estoy tosiendo, traigo flemas, etcétera. Entonces pues revisamos y pues la persona tiene pues una infección. Entonces lo que hace es el paciente pues está siendo consciente de que tiene una enfermedad y va con el médico para que el médico pues le pueda tratar la enfermedad. Entonces usted le dice, pues bueno, le voy a dejar esta amoxicilina si justifica el uso de un antibiótico y el paciente va a decir, gracias doctor, yo me tomo mi amoxicilina porque pues yo me quiero sentir bien. Okay. Pero ¿qué pasa aquí en trastornos psicóticos, esquizofrenia o cuando el paciente está bajo un estado de manía con síntomas psicóticos como en un trastorno bipolar, donde la persona, su conciencia, no tiene conciencia de enfermedad? ¿Se acuerdan de que la característica fundamental de una idea delirante es que por más prueba de realidad que usted le den, la persona se mantiene en esa idea? Entonces la persona no tiene conciencia de enfermedad. Y aquí es algo que nosotros también medimos en cuanto a esto, porque imagínense a un paciente con esquizofrenia y decirle, mire, usted tiene esquizofrenia, usted esto que me está diciendo de que lo están persiguiendo ángeles de Dios, es erróneo, no existe eso, señor. Usted está mal de su mente, está presentando ideas de tipo delirante, y le voy a dar esta pastillita llamada haloperidol. Perdón. Y se tiene que tomar esta pastilla, pues, en la noche. Entonces la persona, pues, va a decir, pues, claro que no, váyase al carajo, porque, pues, mi problema, doctor, es que a mí me están persiguiendo los ángeles de Dios, porque yo soy el verdadero Mesías. Entonces, a estas personas que no tienen conciencia de enfermedad, es muy difícil de tratar y es donde tenemos que nosotros utilizar muchas herramientas de acercamiento. Pues le podemos decir con esa pastilla que los ángeles le dejarán en paz, pues, pero va a decir, pero pues, ¿por qué? O sea, porque mi problema no es químico, mi problema es, pero lo que sí podría decirle, ahí es donde entra ahí la invención del psiquiatra, es, oiga, pero pues yo veo, bueno, yo no sé si sea cierto o no, lo que utilizamos es, digamos, como un acercamiento indirecto. Pero yo veo que esta situación pues lo tiene inquieto, ¿no? Que no está durmiendo bien, que está en la noche, que pues está nomás ahí viendo ahí si están los ángeles o no. O sea, me imagino, no dormir bien pues a cualquier persona pues le va a afectar mucho. ¿Qué le parece si yo le doy algo para que pueda estar un poquito más tranquilo en la noche? Resulta ser que un antipsicótico llamado olanzapina tiene un efecto sedante. Entonces yo le digo, mire, esta pastilla que se llama olanzapina le va a ayudar que en la noche esté mucho más tranquilo y pueda dormir mejor. Y el paciente se toma la pastilla y efectivamente el paciente ve que duerme mejor y está más tranquilo. Entonces va a decir, pues sí me conviene tomarme la pastilla, pero como resulta que también es un antipsicótico, entonces un mes después, ya con el medicamento, resulta que el paciente está más tranquilo y el efecto antipsicótico, que pues no le dije que era un antipsicótico, pequeño detalle, le ayuda a que el paciente esté mucho más tranquilo. Entonces, este tipo de acercamientos como indirectos o este tipo de acercamientos que son como un poco más complejos es algo con lo que nos encontramos nosotros como psiquiatras con este tipo de pacientes, porque la familia lo que quiere es que nosotros hagamos como una confrontación directa con el paciente y le hagamos saber al paciente que no es cierto esto de los ángeles. Y no,
No es así, porque si yo lo confronto en la idea directa, lo único que voy a obtener es un paciente que va a estar irritable, enojado y probablemente agresivo hacia conmigo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto es la parte del examen mental. Bueno, la conciencia podemos decir que si es buena, regular o nula. Regular, por ejemplo, podría ser en un paciente que viniera en un estado emocional muy grave, o un paciente que viniera bajo intoxicación de sustancia, que pues el paciente lo saben que lo van a llevar para una valoración, pero no está completamente consciente de las implicaciones de que a lo mejor se va a mandar a un centro de rehabilitación, o que la familia está preocupada. O sea, son pacientes que están como con una solamente conciencia parcial de lo que está pasando, de la circunstancia, ¿sí? Es legal no decirle, mire, hay situaciones que también es donde empieza mucho lo del, ¿se acuerdan de cuando hablamos de la antipsiquiatría y por qué es que se nos hace como varias críticas a los psiquiatras? Olvídate si es legal decirle o no. La pregunta, por ejemplo, ¿sería legal internar a un paciente en contra de su voluntad? Existen normativas en salud en donde hay indicaciones específicas en las cuales uno puede hacer un tratamiento o puede empezar un internamiento incluso en contra de la voluntad del paciente. Evidentemente, si yo tengo un paciente que está psicótico y que el paciente por esta psicosis se está exponiendo en un riesgo, está dejando de comer, tiene cuchillos y está amenazando a la familia, está en una situación de riesgo inminente, es legal incluso un internamiento involuntario. Eh, es interesante porque van cambiando las normativas y, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el internamiento involuntario solamente se puede dar durante 3 días. Después de 3 días, al paciente le tienen que preguntar si quiere seguir internado y pues la mayor parte de los pacientes, pues en 3 días no baja sus síntomas psicóticos. Entonces los pacientes lo dan de alta y es un borlote y es un gran problema en Estados Unidos esa cuestión de los internamientos involuntarios. Aquí en México sí tenemos la figura legal del internamiento involuntario, mientras cuanto esté marcado por un médico y en el cual también cuando nosotros hacemos un internamiento de tipo involuntario, se le tiene que avisar al Ministerio Público de que estamos internando a un paciente en contra de su voluntad, pero de que existió una valoración psiquiátrica y en donde se justificó este internamiento. Ahora, de si es legal no decirle lo del medicamento, pues bueno, es legal porque pues el paciente no está en condiciones, no está en juicio adecuado, yo estoy determinando eso como psiquiatra, pero lo que estoy haciendo es aquí como una mentira a medias, ni siquiera una mentira, una verdad a medias, porque sí le estoy dando realmente un medicamento con el que sí va a descansar, sí va a dormir mejor, pero no le estoy diciendo pues, el escenario completo. Pero si le doy el escenario completo, el paciente no se va a tomar el medicamento y vuelvo al punto, se va a exponer en situaciones de riesgo porque el paciente está bajo un funcionamiento psicótico y se puede exponer en situaciones de riesgo, de peligro, y entonces se indica ahí internamiento involuntario o incluso el uso de medicamento, aun cuando el paciente no está en condiciones para determinar si está de acuerdo o no con el tratamiento. Esto es muy complejo porque hay psiquiatras o modelos psiquiátricos muy agresivos contra el paciente, donde no le digo nada al paciente, lo agarro, lo someto con tensión física y lo inyecto. Yo en lo personal no me gusta eso. De hecho, en el hospital psiquiátrico luego también hay enfermeros que nomás ingreso al paciente y ya lo están amarrando, ya lo están sujetando. Y espérenme, tranquilos, a ver, pues déjeme platico con el paciente y déjeme ver si yo puedo hacer que el paciente esté en acuerdo de estar aquí internado, esté en acuerdo de tomarse su medicamento. Implica hablar mucho con el paciente, implica llegar a un acuerdo. Hay estrategias específicas, incluso hay todo un tipo de aproximación terapéutica para estos pacientes, es muy complejo. Entonces, ahí, si ustedes se encuentran, chicos, con un paciente que tiene nula conciencia de enfermedad, pues ahí lo que se tiene que hacer pues es la referencia inmediatamente con el psiquiatra porque se necesitan estrategias específicas para poder hacer que el paciente se tome el medicamento en contra. Pues no, el chiste es esto, que no sea en contra de su voluntad, que el paciente esté de acuerdo parcialmente con el tratamiento, con el medicamento, aunque no esté completamente consciente de toda
de toda la fotografía, ¿no? De lo que estamos llevando aquí a cabo con ese tratamiento del paciente. Ok, chicos, ¿alguna duda, pregunta aquí de lo del examen mental? Pues para, especialmente alguna duda que pudieran hacer en forma verbal, chicos, para escuchar una voz diferente. Bueno, muy bien. Ok, chicos, eh, vamos a terminar ya examen mental y vamos a empezar lo que es nada más la parte introductoria de depresión, de trastorno depresivo. Entonces, para tomar ahorita 15 minutitos, son las 9:10, a las 9:25, damos pie a la siguiente parte de la clase para empezar, aunque sea la parte introductoria de trastorno depresivo, ¿ok?
Listo, chicos. Mm, Muy bien, chicos, vamos a continuar para empezar la parte de la clase de trastorno depresivo, pero antes, normalmente también tendría que haber, aparte de la clase de psiquiatría, también tendrían que ustedes llevar una clase de psicología médica, la cual no tiene, hasta donde sé, cual no existe, creo que en su programa de estudios. Entonces, bueno, hay algunos conceptos que son importantes, entiendan, no, sí existe, pero no se las dan. Es diferente. Mm, Entonces, pues bueno, vamos a abordar, yo creo que también parte de la clase me gustaría abordar algunas cosas aquí con ustedes respecto a esto. Y esta es el punto clave y magistral de por qué no hay que salir con sus pacientes. El, Existe este concepto en el ámbito de la relación médico-paciente, que también eso sería otro tema, también a ver, no lo vamos a ver, nada más lo voy a mencionar, en donde existen diferentes tipos de modelos de la relación médico-paciente, en donde antes, previamente se pensaba en un modelo de tipo paternalista, ¿no? Donde el paciente, donde ya comenté, paciente no tiene que ver con de paciencia, sino tiene que ver con aquel que padece, aquel que se encuentra en un padecimiento, que se encuentra en un malestar y que se va y se pone en las manos del doctor, del médico, para que le quite ese padecimiento, ese malestar. Eh, y antes el modelo médico pues era un modelo de tipo paternalista, era en donde el paciente muy en la dependencia, muy en la cuestión pasiva, se ponía en manos del médico. El modelo médico actualmente pues ha ido virando hacia una cuestión más activa, más proactiva. En teoría es donde tendría que ser, en donde el paciente pues bueno, se escuche cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preferencias, también eso es muy importante, incluso la cuestión de la preferencia del paciente. En cuanto a, llegan pacientes y, "Doc, no quiero usar yo medicamento". Pues, está bien, pues no usemos medicamento, nomás pues y yo veo criterios para que sea necesario algún medicamento, pues yo te diré, pues mira, conviene y esto tomar un medicamento, pero al final pues es su decisión. Mm, Ya este modelo más como más equilibrado entre la decisión y entre el médico. El médico es solamente estamos poniendo nosotros los conocimientos, estamos haciendo un filtro de todo lo que nos está diciendo el paciente y a partir de eso estamos empleando una recomendación. Y, y a veces llegan así familias, doctor, y es algo que les va a tocar, dígale a mi hijo que ya no debe de tomar alcohol. Y el niño del hijo, el niño del hombre de 33 años, así como de, pues a ver, señora, este cuate ya tiene 33 años, ¿no? Pues él decide qué hacer. Lo que yo le puedo decir es por qué no le conviene tomar alcohol, por qué él está ya teniendo criterios clínicos para un trastorno por consumo de alcohol de tipo dependencial, las complicaciones que ya se están empezando a ver, pero al fin y al cabo, pues la persona, pues es consciente, ¿no? Tiene un juicio, tiene una capacidad de juicio, tiene una capacidad de autonomía, cuestiones necesarias como lo que estuvimos viendo en la imputabilidad de un crimen, pues tanto él puede ser imputable un crimen como también él puede ser responsable de si sigue tomando alcohol o no. En este concepto que está aquí, que les estoy poniendo, que es el de transferencia y contratransferencia, ¿sí se ve la presentación? Nada más díganme si ya se está viendo ¿se ve esta palabra? Transferencia y contratransferencia. Sí, ok. Muy bien, gracias.
Y la, la, cuando, esto no solamente en psiquiatría, chicos, esto es una cuestión de la medicina en general. Ustedes cuando estén frente a un paciente, ustedes son la representación de una figura de autoridad. Hay diferentes formas de autoridad, hay autoridad racional y hay autoridad irracional, o autoridad más, digamos, más, eh, más en la compulsión de imponer frente al otro. Mm, Ya ustedes determinan qué tipo de figura de autoridad como médico quieren ser. Pero bueno, al final y al cabo ustedes van a ser una representación de una figura de autoridad y es interesante porque en esta relación entre una persona que se siente vulnerable, una persona que está teniendo una necesidad de un tratamiento, va con una figura de autoridad y es interesante las formas en las que se empiezan a manifestar cierto tipo de comportamientos, tanto de dependencia, pero también como comportamiento de tipo de rebeldía. Entonces, tenemos pacientes que son muy complejos y que despiertan muchas cosas en nosotros. La transferencia se refiere a la relación, al comportamiento que presenta el paciente, que nos emana el paciente. Y la contratransferencia nosotros lo que le regresamos al paciente. Entonces, voy a poner aquí algunos ejemplos. Lo ideal es que llegue en una transferencia saludable, en una transferencia neutral, es que el paciente sepa que él es el que tiene un padecimiento, llegue con el médico, el cual, pues bueno, como figura de autoridad, la cual se tiene que respetar, pero a la cual también, pues yo le puedo exponer en una forma adecuada qué es lo que me está pasando. Entonces, yo le expongo, el médico pues le da su opinión y le digo, usted debe tomarse esto y el paciente dice, ah, ok, pues está bien, gracias. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que traen o que emanan en nosotros reacciones emocionales diferentes a esta neutralidad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un paciente nos cae gordo? Hay pacientes que nos van a caer gordos. Hay pacientes míos que me caen bien gordos y bueno, pues ni modo. Y yo analizo y por qué este paciente me cayó tan gordo. Y ayer me pasó con una paciente eh, que desde que me pidió la consulta me decía, no, lo mío está rápido, lo mío es rápido, doctor, lo mío es rápido, lo mío es rápido, lo mío es rápido, no se preocupe, rapidísimo, ábrame un espacio y yo lo veo rapidísimo, doctor. Estuve 1 hora y media con ella. Desde que la veo llegar al consultorio, la veo cargando así un chorro de estudios estudios de neuroimagen, tomografía, resonancia magnética, de ahí cargada, así como de, si dijiste que lo tuyo estaba rápido. Narcisista, controladora, doctor, es que devaluadora, muy devaluadora de los demás médicos y de los demás, eh, de los demás psicólogos que habían tenido terapia con ella. No, es que los demás no me sirvieron esa palabra. Y es más, yo terminaba por terapiar a los psicólogos, así como de, ok. Entonces, eh, yo me identifiqué que esta paciente me cayó gorda. Primero porque estaba minimizando a las demás personas, minimizando a los demás terapeutas. Y evidentemente, pues, ¿quién quita que en unas 2 meses, pues también yo sea otro más de los terapeutas o otro más de los médicos que fue a ver y de los cuales pues no le servimos, ¿no? Que no servimos para lo que ella necesitaba. Eh, entonces, la transferencia que ella me está mandando, el paciente hacia mí, es la transferencia de una persona controladora, de una persona que devalúa a los demás, una persona, entonces, eh, seguramente le era la morra de los plumones de su generación. Ah, pues mira, y sin papá. Más bien la pregunta es, ¿qué tipo de papá? ¿Qué tipo de papá? Eh, Y la contratransferencia me cae gorda y entonces yo actúo el hecho de que me caiga gorda y yo le regreso eso que me cae gorda de ella. Entonces le digo, pues mire, y yo le empiezo a decir cosas como para tratar de molestarla, para tratar de regresar mi enojo hacia con ella, para tratar de agredirla, agresiones pasivo-agresivas.
Y entonces se completa un círculo de odio pasivo-agresivo y en donde ella sale del consultorio diciendo, es que el doctor no me hizo caso, el doctor fue insuficiente, el doctor no me dio el tiempo suficiente, porque ya había dicho que era rápido lo suyo. Entonces, ahí se complementa una vez más y me vuelvo a convertir en otro más de los terapeutas como los que ha pasado anteriormente. Yo al identificar la transferencia, yo identifico que esta paciente me está cayendo gorda, yo identifico que esta paciente está mintiendo o está minimizando o está devaluando a los demás, pero lo que voy a hacer es, al identificar mi transferencia, es no mandarle la contratransferencia impulsiva, o sea, no regresarle el enojo, no regresarle el odio, no completar el círculo de odio que normalmente ella de seguro ha estado teniendo. Entonces, yo en una manera neutral, pues digo, pues mire, pues cualquier persona, no hay casos, no hay casos sencillos, no hay casos rápidos. Yo necesito hacer una historia clínica y cualquier persona, tenga o lo que no tenga, requiere de su tiempo adecuado, ¿no? Entonces, yo rompo un poquito eso de que me está cayendo gorda por dentro, pero no lo estoy actuando. Yo estoy así muy en neutralidad y muy propio y todo, pero por dentro la tipa me está cayendo gorda. Se vale, se vale. Entonces, ¿qué pasa, chicos, cuando ustedes, chicos y chicas, eh, ustedes en su consulta, va a haber pacientes que le va a mandar transferencia de todo, de enojo, pacientes que son, eso es el clásico, el paciente que es va a consulta, pide la consulta, pero siempre trae una cuestión como de no ir, llegar tarde, no tomar su medicamento, o sea, de mandar la transferencia de una rebeldía, de mandar su transferencia de no voy a hacer lo que me está diciendo la figura de autoridad, de no hacer lo que me está diciendo los demás, pero me estoy sintiendo muy mal. Tomo, necesito ir con el médico, pero no voy a hacer lo que el doctor me diga. A mí me caería bien una transferencia de 5,000 pesos. Pero ¿cuál sería la contratransferencia? Y hay transferencias de todo tipo, chicos. Hay pacientes que se presentan frente a ustedes como en una dependencia total y en una cuestión de, doctor, es que rescáteme, por favor, porque nadie me quiere y porque... Y voltea y la familia, pues la familia sí, pues ahí está preocupado, pero a lo mejor ya están hartos de la actitud de la paciente. Entonces está jugando aquí a la víctima, ¿no? A la dependencia, ya que nosotros nos convirtamos en una figura rescatadora del paciente. Y no podemos jugar a eso, no podemos entrar en esa dinámica. Entonces, la idea de conocer esto es de que ustedes sepan que hay pacientes que les van a caer gordos, hay pacientes que les van a mover las ganas de rescatarlo y llevárselos a su casa. Hay pacientes que les va a mover la seducción, chicos, chicas. Tengan mucho cuidado con la transferencia de seducción, porque es muy fácil caer ahí, y se mueven muchas cuestiones. Al final y al cabo, las relaciones de vínculo amoroso deberían de ser relaciones que estén en una par de equidad hasta cierto punto. En una relación médico-paciente, en una relación maestro-alumno, hay una diferencia en cuanto a la figura de autoridad y la otra persona que está en un pues, escalón más bajito tratando de mejorar su situación y por lo tanto son situaciones y relaciones que se prestan a muchos dimes y diretes y a muchas distorsiones. No por tanto, en la Universidad Autónoma, hace algún tiempo, creo que hace unos 2 años, salió mucho esto del Me Too y muchos maestros que fueron señalados por sus alumnas porque ellos habían aprovechado de su figura de autoridad para salir con alumnas. Entonces, esto es porque pues estas personas no sabían identificar de que sí, a lo mejor hay una transferencia de seducción hacia el médico y vaya que ha habido pacientes que han dicho, y doctores que usted me gusta y que sale, pues empieza a ver esto, pero hay que poner y hay que conocer estas cuestiones de estas transferencias porque al final y al cabo son distorsiones del paciente. Se tiene que mantener una neutralidad y hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, chicos. Legalmente ni siquiera es posible, ¿no? No, pues legal sí, pues porque si los dos son adultos, ¿sí? Más bien ahí lo que habría es como una cuestión dentro de la normativa de la institución en eso.
En la cuestión de relación médico-paciente, pues hay médicos pues, que salen con sus pacientes, ya ha habido incluso, yo conozco situaciones donde ha habido matrimonios y bien y todo, pero en general son situaciones que se prestan a mucho conflicto. Se puede grabar todo con fines de protección propia. Sí, pero siempre y cuando el paciente sepa, y al contrario también, porque también lo que ha estado pasando es que hay pacientes que graban al médico. Entonces, el paciente puede grabar la consulta siempre y cuando, pero que se le avise al médico y que el médico esté conforme a ello. Si no, en ese caso el médico está en su derecho de negar la atención. Porque el médico tiene que estar en condiciones en las cuales se salvaguarde su integridad, incluso su integridad legal. Entonces, cuando llega un paciente y dice, oiga, doc, es que quiero grabar la consulta, ¿qué transferencia nos está dando? De una defensiva, de estar a la defensiva, y ya nos pone nosotros a la defensiva, y ya automáticamente nos puso sí. Entonces, ya empezamos con el pie izquierdo, digamos que son consultas. ¿O qué pasa con el paciente que entra al consultorio y que diga, doc, es que yo quiero que usted me dé este medicamento porque mi vecina lo está tomando y quiero yo también tomar ese medicamento? ¿Y qué es lo primero que hace el médico? Pues generalmente lo que a mí me ha tocado ver es que los médicos se enojan. Y es que aquí yo soy el médico y usted es el paciente y usted va a tomar lo que yo le diga. Pues simplemente el paciente tocó las costillas del paciente, del médico, pues para el botón del enojo, ¿no? Entonces, el médico, pues cuando pasa eso, pues digo, bueno, pues es un paciente que está buscando de entrada el control de la consulta, que ya está dando las indicaciones, pero tampoco voy a actuarle eso y tampoco voy a darle el beneficio de terminar enojando al médico, ¿no? Y si quiere tomar esa madre, que se la compre su vecina. Sí, exactamente, esos son el tipo de respuestas que encontramos en la consulta médica. Muy bien, chicos, pues bueno, este es el concepto de la transferencia contra transferencia. Recuerden que los pacientes siempre... otra cosa, esta cosa que el paciente les emana, que esta cuestión que el paciente les envía, enojo, seducción, rebeldía, etcétera, lo que es dependencia, victimización, puede ser más de tipo inconsciente, o sea, el paciente no se da cuenta de eso, ¿sí? Y el médico también a veces no se da cuenta de que estamos también emanando la contratransferencia y de que estamos siendo agresivos, pasivo-agresivos, evitativos con nuestros pacientes. Esta es una cuestión que generalmente se maneja lo que es en el plano del inconsciente. Y yo les invito a que cuando ustedes algún día ya empiecen a ver sus pacientes o vayan a una de las rotaciones clínicas y vean algún paciente o alguna situación en donde se haya prestado, donde se haya perdido la neutralidad, pregúntense, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo el paciente y cómo respondió el médico o cómo respondió la institución completa para que las cosas salieran mal? Porque al final y al cabo, pues lo que quería el paciente era estar mejor clínicamente. Y al último terminamos en dimes, gritos, golpes y demandas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se perdió esta neutralidad? Y tiene que ver aquí con este concepto de la transferencia y contratransferencia, chicos. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto, chicos? ¿Algún comentario o algo que quieran aportar? En situaciones de riesgo o complicadas, A ver, define situación de riesgo. A ver, una que se te ocurra, por favor. no sé, en algún cerezo, en algún penal, algo por el estilo. O en Zacatecas, a lo mejor. Llegaste nada más por ser Zacatecas. Qué gacho. Sí, en la idea de la transferencia y contratransferencia es que se pueda dar en un setting en el cual sea neutral también. Por eso, cuando se hacen recomendaciones de cómo debe de ser el consultorio, debe de tener ciertas características donde el paciente se pueda sentir a gusto, donde el clima esté bien y todo, o sea, para que la persona realmente pueda hacer y pueda expresar bien lo que tiene. Cuando existen estas situaciones, por ejemplo, como cuando llevan ahorita te doy la palabra, Max, cuando llevan un paciente en una ambulancia o cuando llevan un paciente en una
esposado, o que lo llevan en una situación de que va del Cerezo, o vamos uno, me ha tocado ir incluso al Cerezo a hacer entrevistas de pacientes. Ahí no, ahí hay que entender que la transferencia está distorsionada porque existe una serie de condiciones externas, como lo que es simplemente la presencia, se me salió la manita, ¿no? Pues ahora participas. Eh, y entonces ahí hay que entender que no se puede dar una adecuada transferencia y contratransferencia porque está distorsionada por el ambiente. Entonces ahí se pierde eso, ¿sí? Para que haya una transferencia genuina, tiene que haber un setting adecuado. Por eso esta cuestión también de andar consultando vía WhatsApp no es adecuado. Las consultas que se dan de pasillo tampoco son adecuadas y mucho menos en el ámbito de salud mental, porque no se puede dar bien estos fenómenos en forma genuina de transferencia y contratransferencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentario? Bueno, muy bien. Muy bien, chicos, pues pasemos ahora sí, aunque sea unos 40 minutitos, a hablar sobre el trastorno depresivo, trastornos del afecto. Estaba revisando la bibliografía en la cual nos vamos a basar para los trastornos del afecto, va a ser el MHGAP 2018 o el MHGAP 2. ¿Podríamos ir alguna vez a prácticas con usted, doctor? Pues ya nomás que nos den, así es el psicotour, el famoso psicotour, hay que darlo y déjenme ver si me gustaría mucho que conocieran el hospital psiquiátrico, chicos. Dejen nomás ver si suena festival, música y drogas. Pues mira, sí hay festival, sí, porque hay gente reunida, pues están todos los pacientes. Música sí, porque los bienes ponen así como una bocinota y ponen así música. Y drogas, pues los medicamentos, ¿no? Si quisieras ahí llamarlos, entonces, pues sí, el psicotour prácticamente pues es un festival. Y hay gente bien chida, hay gente bien chida. Eh, Les decía, el MHGAP es el que vamos a utilizar para que lo revisen. La verdad es que me gustó más el 1 que el 2, pero bueno, pues el 2 es el más moderno, entonces vamos a utilizar el de 2018, que es el MHGAP 2. Espero que ya lo tengan. ¿Ya lo tienen ustedes? No sé si no para ahorita mandárselos con sus jefes de grupo. Y lo que sí quiero que del MHGAP no tomen en cuenta es la parte del tratamiento farmacológico, porque ya explicaré por qué no está chido el MHGAP para lo que es el tratamiento farmacológico. Sí, se los mando a sus jefes y ya ahorita ahí ahorita pediré a 3 personas del sexto E. Creo que los que participaron fue el sexto A la otra vez. Ahora va a participar el sexto E para la parte de los antidepresivos, para la próxima clase. Entonces, chicos, vayan leyendo lo del MHGAP, que es lo que vamos a estar trabajando en la próxima clase. Me gustaría que no tuviéramos examen y mejor aprovecháramos el tiempo mejor en ver la clase completa de trastorno depresivo. Lo que vamos a ver aquí es esta diferenciación y todos estos elementos que juegan un papel muy importante para el desarrollo no de los trastornos depresivos. Desde lo que son las emociones, y de ahí las emociones como aquellas reacciones básicas, instintivas que dan en cuanto a la reacción emocional ante una situación, particularmente una situación adversa o una situación de frustración, y en estas reacciones de la emoción básica de la tristeza. Ya cuando estas emociones se hacen ya muy intensas y ya se convierten en sentimientos, que podrían ser ya tipo pasiones, es donde ya, digamos, es una forma o connotación emocional ya más continua que existe en el individuo. Pero hay que recordar que estas formas de emanar las emociones, estas formas de demostrar las emociones, están siempre determinadas y siempre maleadas por el ámbito cultural, ¿no? Entonces, esta clásica de que los hombres no lloran, o de la dificultad o de la incapacidad que deberíamos de tener los hombres para poder tener una expresión adecuada y neutral de nuestras emociones.
Yo algo que he visto últimamente, chicos, y ya cuando entremos al tema del suicidio, me gustaría mucho la participación de ustedes en este tema, cuando yo creo que de aquí, después de trastorno depresivo, pasamos a suicidio. Eh, es cómo la cultura ha ido moldeando nuestra capacidad de expresión emocional. Eh, Hemos tenido una especie interesante de cambio cultural aquí en Aguascalientes en los últimos, pues yo creo que ya prácticamente 25 años, desde la llegada de estas empresas que prometían todo una super calidad de vida, pero que cuando uno ve las personas cómo laboran en estas empresas como la Nissan o de las allegadas, especialmente aquellas personas que están como en un nivel no alto, sino en un nivel de jerarquía medio bajo, están bajo jornadas laborales que son completamente incongruentes con una cuestión fisiológica. Cambios de horario de repente de que hoy trabajas en la mañana, la próxima semana te vas a la noche, y son personas pues que tienen hijos, personas que tienen que hacerse cargo de sus chilpayates, y simplemente el hecho de que me cambien de horario, pues ya me movieron la forma en la que yo tengo ahí denotado cómo voy a poderme hacer cargo de la casa, de mis hijos, de los alimentos, etcétera. Entonces, todo esto va moldeando, pero lo importante y lo interesante es de que tu horario de trabajo en esas empresas es que tú sales a las 5 de la tarde, pero la gente, o está mal visto que te salgas a las 5 de la tarde, entonces tienes que empezarte a fregarte y tienes que empezarte a dejar tus necesidades y tus emociones en un segundo plano en pro de la cuestión de la empresa. Y cómo esto va moldeando nuestras emociones y cómo esto va haciendo que nosotros neguemos las propias emociones, neguemos aspectos de nuestra propia responsabilidad para con nosotros, y más adelante pues estos elementos de tristeza llegan al punto donde ya biológicamente llegan a un punto de cambio y recambio neurobiológico, particularmente cuando veamos lo de los antidepresivos, veremos en qué parte de nuestro cerebro y específicamente en qué neurotransmisores son los que están afectados ya cuando estamos hablando de un trastorno depresivo, y que lleva a que el paciente pues desarrolle propiamente pues estos síntomas. Los trastornos afectivos vamos a determinar estos 3 puntos. Lo que es el trastorno depresivo, que es el que nosotros vamos a detenernos aquí durante esta y la próxima clase. El trastorno bipolar, habrá una clase especial para lo que es el trastorno bipolar. Está muy interesante ese diagnóstico. Y aquí la distimia también la vamos a ver. La distimia, chicos, spoiler alert, de una vez les digo, es una forma de depresión, pero es una forma de depresión, digamos, de menor intensidad, pero que tiene una cronología mucho más larga, y ya tiene implicaciones más con el estilo de cognitivo del paciente, o los estilos de pensamiento, los estilos de ver el mundo. Ya digamos como que la depresión se convierte en un filtro para la persona, un filtro del mundo. La distimia implica una depresión de baja intensidad, pero de 2 años de duración mínimo. Mientras que el cuadro depresivo, ahorita vamos a ver que implica solamente, pueden ser 2 semanas de la presencia de la sintomatología. La, la clásica pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza y entre un trastorno depresivo? La gran diferencia vamos a ir viendo por criterios clínicos. Cuando el paciente cubra criterios, pues ya sería un trastorno depresivo. Si no cumple, pues sería un elemento ahí solamente de un síndrome depresivo. Y la connotación, pero aquí lo importante, chicos, y es algo que ya les había comentado, en los criterios clínicos para, llámese depresión, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno por consumo de drogas y sustancias, el elemento fundamental es que la sintomatología estén llevando a que la persona esté disfuncionando en su mundo, ¿sí? Entonces, doc, tengo una tristeza, pero sí logro ir a trabajar, sí mantengo la casa, sí me logro hacer cargo de las cuestiones que yo tengo pendientes en mi mundo. Entonces, pues eso como tal no es un trastorno depresivo mayor, eh, sino que aquí la connotación
es que ya cuando existe esa tristeza, ya existe por lo menos estas 2 semanas, que es lo que nos marca el DSM en cuanto al tiempo de duración, pero lo más importante, chicos, es esta disfunción. La persona empieza a perder su capacidad para trabajar, su capacidad para estudiar, su capacidad para hacer las cosas que antes hacía. O las logra hacer, pero a costa de un desgaste emocional muy, muy, muy grande. Ahora, antes de entrar a los criterios clínicos, Beck es este psicólogo muy, muy famoso, que él fue uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual, que es una de las modalidades psicoterapéuticas más avaladas para trastorno depresivo, pero particularmente para trastorno de ansiedad. Pero bueno, aquí la triada cognitiva de Beck nos marca que encontramos en el individuo estos 3 elementos. Todo tiene que ver con la forma en la que la persona va a estar visualizando su mundo interno, el mundo personal, el mundo externo y lo que es la visión negativa hacia el futuro. Entonces nos encontramos con un paciente o con una persona que, imagínense cómo va a ser el discurso, ¿no? El mundo es una mierda, el mundo no sirve para nada, nadie me apoya, yo soy una mierda, yo no sirvo para nada, todo lo que hago está mal, y la visión negativa hacia el futuro, ¿no? De también no importa lo que yo haga, tampoco esto va a estar bien en el futuro, ¿no? Entonces, estos 3 elementos es lo que nosotros encontramos mucho como en cuanto a el estilo cognitivo que tiene estos pacientes. Son consultas muy complejas, son consultas muy, muy desgastantes, son consultas donde aun cuando uno en el consultorio pues está prácticamente sentado escuchando en una escucha activa frente al paciente, pero estos estilos cognitivos chupan el alma, chicos. O sea, la verdad es que si uno termina así como con la energía completamente baja después de ver este tipo de pacientes por estas cuestiones cognitivas, ¿no? Porque de alguna manera, recuerden, chicos, que nosotros tenemos esta capacidad de empatía eh, que, que se encuentra en esta connotación o teoría de las neuronas en espejo, que cuando llega una persona y que tiene esta connotación, este estilo cognitivo tan negativo, pues nuestros propios neuronas en espejos tratan de hacer una empatía con eso, tratan de sentir un poquito eso, y eso es lo que hace muy, muy frustrante y lo que termina siendo muy cansado este tipo de consultas. Y darle la vuelta a eso, chicos, está bien complejo, está muy, muy, muy difícil. Ah, y más si ya estamos hablando de una depresión moderada o grave, ya es donde tenemos que entrar ya en el uso de los medicamentos o de los tratamientos. De una vez les digo, un pequeño tip que yo tengo para con estos pacientes es, puede traer esta triada cognitiva, pero lo más importante es cuál es su posición, cuál es su actitud, y particularmente si tiene una actitud proactiva o tiene una actitud pasiva. Si tiene una actitud pasiva, es de que pues el mundo está así, yo estoy así y el futuro es así, ya no hay nada que hacer. Y yo le trato de mover, oye, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué podrías cambiar? ¿O qué se podría hacer? Pero la persona está en una pasividad. Oye, es muy difícil. Ya me está hablando de que va a ser un tratamiento muy complejo, que va a ser como subir una roca en contra de una colina. Espérenme tantito que mi perrita quiere entrar. Ya, perdón. Ya terminó su toma que se pone a tomar el solecito de la mañana. Entonces le decía, pero si el paciente tiene tiene una actitud más proactiva de doc, sí, me siento de la fregada, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Dígame y a ver qué le hago, dónde me voy, qué medicamento me tomo, eso, pues ya tener la actitud proactiva, la verdad es que ya nos habla de que vamos a tener un buen pronóstico y que probablemente sea un paciente que va a lograr salir adelante. Ya cuando el paciente empieza a ser un poco más proactivo, las cosas empiezan a jalar mucho mejor en el tratamiento de los trastornos depresivos. El mundo del paciente depresivo, hay una particularidad muy importante en la cuestión de la depresión: el aislamiento. Es muy común
y lo que hace muy difícil también el tratamiento es esta forma de aislamiento, porque la persona cuando está bajo un cuadro depresivo tiene como un cierre del mundo. Entonces, esto a ver que puede quedar un poquito mejor identificado aquí en este cuadro. Entonces tenemos este chico que evidentemente está, pues se ve la fase, simplemente pues ya lo que vemos la expresión, podemos denotar ahí que hay una cuestión emocional. Y fíjense lo que está haciendo el perrito, ¿no? El perrito está llegando ahí a consolar. Pero, y esto pasa muchas veces con el paciente con el cuadro depresivo. Existe este malestar, existe toda esta connotación negativa de él y del mundo, pero también existe muchas veces, afortunadamente, una red de apoyo o seres alrededor que quieren apoyarle, que quieren ayudarle a que se sienta mejor. Pero la persona cuando está con un cuadro depresivo, en primer lugar, viene esta visualización del mundo, se pierden los colores y todo se ve lo que es en la forma de blanco y negro. Entonces pierde porque uno le dice, no, oye, pero hay cosas muy chidas, ahí viene la nueva película de Batman, pues vamos a verla, salió un nuevo disco de una banda que te gusta, vamos, no sé, o sea, cosas del mundo, cosas que tienen que ver con esos valores contemplativos, la capacidad de contemplar cosas del mundo y sentirse bien ante lo que el mundo nos da. Pero la persona que está con un cuadro depresivo no alcanza a ver eso. Y eso termina siendo muy frustrante para la gente alrededor de la persona que quiere ayudar. Y otra cosa, agregamos esto, existe un cierre, digamos como una visión en túnel, en donde la persona no solamente está viendo en blanco y negro, sino que también se está cerrando y es incapaz de ver. Existe en este caso, como en el cuadro, el perro que está llegando ahí a tratar de darle un apoyo emocional, pero no, la persona se cierra completamente. Entonces, esto es lo que hace tan difícil las consultas, lo que hace muy complicadas y muy cansadas, tanto para el paciente, obviamente, pues el que está sufriendo la depresión, pero también para la gente alrededor del paciente, porque encontramos a veces estos pacientes que están muy cerrados. Y vemos en lo que es en el tipo de contenido del pensamiento, es esta indiferencia ante el mundo, insuficiencias del mundo, el mundo ya me da igual, ya no me importa nada. Estos sentimientos penosos de que da, pues simplemente le da vergüenza a la persona existir. La inatención, aquí hay una cosa interesante sobre el trastorno depresivo que también lo iremos viendo en el aspecto neurobiológico y que quiero que recuerden ahorita un poquito que hablamos sobre lo que es la corteza dorsolateral. Recuerden que la corteza dorsolateral es el área cerebral que se encarga de poner atención, de que la persona se pueda concentrar y pueda mantener una atención sostenida. En la depresión se ve una afectación fisiológica, neurobiológica, de lo que es la funcionalidad de la serotonina y particularmente de la dopamina a nivel de la corteza dorsolateral. Esto simplemente por la cuestión de la depresión. Y esto hace que no solamente el paciente tenga elementos o manifestaciones emocionales o afectivas, sino también cognitivas. Y esto es algo que se ha visto ya muchas veces con la depresión, donde el paciente no solamente está con me siento triste, a lo mejor traigo ideas de muerte, sino que también estoy viendo, doctor, de que en el trabajo no rindo, o sea, se me van las cabras, no pongo atención, me siento muy torpe, o sea, nos está hablando el paciente de que realmente está teniendo una especie de síndrome dice ejecutivo que le hace ser insuficiente para poder estar funcionando lo que es en su vida diaria. Y esta parte de autoobservación que tiene que ver con que el paciente se cierra al mundo y solamente se está observando y solamente le está dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mal que se siente. Ojo, esto no son criterios clínicos de depresión, solamente son denotaciones de la calidad del pensamiento o del tipo de contenido de pensamiento que tiene el paciente. Los criterios clínicos, esos ahorita los vamos a ver. Un problema aquí en México, el alto grado de discapacidad que genera, porque actualmente lo que vamos observando es que, por ejemplo,
Cuando uno saca un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, se cubren pues trastornos o problemas como médicos, como lo que sería pues problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Pero interesantemente, estos seguros médicos no cubren problemas de salud mental. Entonces, este es un gran problema porque si bien estamos viendo que cada vez hay más incapacidad o cada vez hay más alteraciones en la funcionalidad de los individuos por la presencia de cuadros depresivos, no se está dando la atención suficiente y muchas veces no se considera como un problema médico como tal, cuando sí lo es, porque ya iremos viendo de dónde incluso existen alteraciones en funcionalidad de diversos neurotransmisores. Me lo voy a... Ok, aquí está lo que es el grado en donde podemos encontrar de que podemos tener los criterios clínicos, pero podemos encontrar en donde el paciente tiene un cuadro depresivo, un trastorno depresivo Son leve. los que yo pedí. Bueno, perdón. ¿Qué? Pues hay que aprovechar. Karen, tu micrófono está prendido. Que hay que aprovechar, Karen. Ay, Karen. Se puede tratar bueno, perdón. Ya me saqué, me quedé ahí se me fue la inspiración, chicos. Los cuadros los podemos dividir, chicos, en leve, moderado y grave. Generalmente ya lo que hacemos en el consultorio es como a ojo de buen cubero, ir viendo cómo está la depresión, el grado de depresión de acuerdo al tipo de nivel de disfunción, pero existen test o existen ya formas muy objetivas de algunas encuestas, como por ejemplo la de Beck o la de Montgomery Asberg. Ahorita yo les voy a mandar un test, también algo que vamos a hacer para la próxima clase. Quiero que ustedes se apliquen a una persona, de algún amigo particularmente, ahí en la peda, es así como de, güey, te voy a hacer una encuesta para ver qué tan deprimido estás, ¿no? O no sé, ahí al amigo que más confianza le tengan para que le hagan su encuesta y vemos qué tanto grado de depresión o qué tantos síntomas afectivos emocionales presenta esa persona, ¿sí? Para que ustedes sepan que también podamos nosotros hacer la graduación de los niveles de depresión acorde a encuestas ya bien estandarizadas y que ya están ya avaladas en México y que ya se encuentran pues ya incluso, hay muchas en español y todo, y que tienen un buen nivel de evidencia en cuanto a la posibilidad de la identificación del cuadro clínico, ¿no? Lo que se le llama la especificidad. Existe leve, el cual podemos tratar sin medicamento, el cual se podría utilizar alguna modalidad psicoterapéutica, la que ustedes quieran, chicos, nomás que no sea una forma de pseudoterapia, ¿no? Que no sea una constelación, que no sea una alineación de chakras, que sea una que realmente esté avalada, una que realmente tenga un buen cuerpo de connotación y que haya demostrado tener un aval. Eso es lo que se puede utilizar particularmente. El psicoanálisis nada más que es muy caro, es muy tardado realmente para que tenga beneficios. Existen modalidades de terapia mucho más prácticas y sencillas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, la terapia de apoyo. La mindfulness también es otra que está muy en boga y otras ahí que tienen un adecuado aval. Moderado ya requiere del uso de algún psicofármaco y en conjunto con el uso de la psicoterapia. Y en la grave, en la connotación grave, siempre, y bueno, aunque sea leve, chicos, cuando veamos el tema de suicidio, tenemos que ver que siempre tenemos que preguntar a nuestro paciente si existe estas ideas de muerte, si existe alguna ideación suicida. En la próxima clase, cuando veamos ya lo del tema de suicidio, del comportamiento